Fui secuestrada hace 9 años. Cuando finalmente escapé, mi propia madre dijo, solo eres un error de mi pasado que quiero olvidar. Le respondí con un mensaje, considéralo tu último deseo. Mi teléfono estaba explotando, la Oficina Federal de Investigación llegó horrorizada. Hace 3 horas, yo no era nadie. Un fantasma, una chica que el mundo ya había enterrado y olvidado. Mi propia madre había organizado un servicio conmemorativo, vestido de negro y derramado lágrimas bonitas para las cámaras. Les dijo a todos que yo era conflictiva, inestable, probablemente muerta en una zanja en algún lugar. Y luego tomó mi herencia y se compró una mansión. Hace 3 horas, yo todavía era esa chica olvidada. Pero ahora mismo, en este momento, estoy de pie al otro lado de la calle de esa mansión, viendo las llamas lamer las ventanas de su oficina en casa. Mi teléfono no deja de vibrar. Agentes de la Oficina Federal de Investigación gritan por sus radios. Los bomberos pasan corriendo a mi lado con mangueras. Y en algún lugar dentro de ese caos, mi madre finalmente está entendiendo lo que se siente al perderlo todo. Quería olvidarme. Me llamó un error. Bueno, madre, considera esto tu llamada de atención. Pero me estoy adelantando. Permíteme llevarte de vuelta al principio. De vuelta a cuando solo era Trinity Potter, una chica de 19 años que cometió el error de confiar en la familia. Soy Trinity. Ahora tengo 28 años. Pero esta historia comienza cuando tenía 19. La noche antes de mi cumpleaños, la noche en que me robaron la vida. Crecí en Ryewood, Nueva Jersey. Una bonita ciudad, buenas escuelas, el tipo de lugar donde la gente se saluda y finge que todo es perfecto, incluso cuando se está desmoronando. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Y, sinceramente, fue un alivio. Las peleas habían sido brutales. El silencio entre peleas, aún peor. Mi padre, Marcus Potter, era bombero, uno de verdad. El tipo de hombre que corría hacia edificios en llamas y de alguna manera lograba llegar a casa para ayudarme con la tarea. No era perfecto, pero me amaba de esa manera simple y constante que te hace sentir segura en el mundo. Mi madre, Diane, era una historia diferente. Era hermosa. Se lo concedo. El tipo de belleza que hace que la gente perdone cosas que no debería perdonar. Tenía una forma de entrar en una habitación y hacer que todos la notaran, que todos quisieran su aprobación. Pasé la mayor parte de mi infancia tratando de ganar esa aprobación. Alerta de spoiler, nunca lo logré. Después del divorcio, Diane obtuvo la custodia total. Tenía un mejor abogado, una mejor historia, y sinceramente, una mejor actuación. Lloró en el tribunal por haber sido abandonada, por luchar para criarme sola. No importaba que papá pagara la manutención a tiempo cada mes. No importaba que él apareciera en cada obra escolar, cada partido de fútbol, cada reunión de padres y maestros mientras ella se hacía las uñas. El tribunal creyó sus lágrimas. Los tribunales suelen hacerlo. Pero papá no se rindió conmigo. Me tenía cada 2 fines de semana y hacía que esos fines de semana valieran la pena. Íbamos a pescar o de excursión o simplemente nos sentábamos en su porche y hablábamos de nada. Esos fines de semana eran mi oxígeno. Me mantenían cuerda en una casa donde siempre me sentí como una molestia. Aquí está lo que necesitas entender sobre mi familia. Había dinero. Dinero de verdad. Mi abuela por parte de mi padre, Eleanor Potter, había construido un pequeño imperio inmobiliario en los años 70. Nada ostentoso, solo inversiones inteligentes, propiedades de alquiler, edificios comerciales que se revalorizaron durante décadas. Para cuando yo nací, la abuela Eleanor valía millones. Y me amaba. Dios, me amaba. Yo era su única nieta y me trataba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cuando era pequeña, me llevaba a su oficina y me enseñaba sobre negocios. Cuando fui mayor, me contaba historias sobre cómo construyó todo desde la nada, cómo había sido subestimada toda su vida y lo usó como combustible. También veía a mi madre exactamente por lo que era. Recuerdo un día de Acción de Gracias, la abuela Eleanor me llevó a un lado y me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, Trinity, algunas personas te aman por quien eres, y algunas personas te aman por lo que puedes darles.
Aprende a diferenciar pronto porque te ahorrará mucho dolor. Creí que lo entendía. No lo hacía. No realmente. Cuando cumplí 18 años, los abogados de la abuela Eleanor me llamaron. Ella había fallecido el año anterior, pacíficamente mientras dormía a los 83 años, pero había dejado instrucciones muy específicas. Había un fondo fiduciario con mi nombre. $4.20 millones que se me transferirían oficialmente en mi 19º cumpleaños. $4.20 millones. Yo era una adolescente que trabajaba a tiempo parcial en una librería, ahorrando para los libros de texto del colegio comunitario. Ni siquiera podía comprender esa cifra. Parecía falsa, como el dinero del Monopoly. Pero, ¿sabes quién lo comprendió perfectamente? Mi madre. Diane siempre había asumido que heredaría algo de Eleanor. Después de todo, era la madre de la única nieta de Eleanor. Se había portado amable en las reuniones familiares, elogiado la cocina de Eleanor, fingido que le importaban sus historias. En la mente de Diane, se había ganado un trozo de ese pastel. Cuando descubrió que todo iba para mí y nada para ella, algo cambió detrás de sus ojos. Lo vi. Esa mirada fría y calculadora que generalmente reservaba para los negocios y las negociaciones de divorcio. De repente, ya no era solo su hija incómoda. Era un obstáculo. 6 meses después del divorcio de mis padres, mi madre se volvió a casar. Su nombre era Víctor Hall. Y en el papel, era perfecto. Empresario exitoso, sonrisa encantadora, conducía un Mercedes, siempre tenía un bronceado como si acabara de bajar de un yate. Llevaba flores en cada cita, abría las puertas, decía todas las cosas correctas. Lo odié de inmediato. Había algo mal detrás de sus ojos, el mismo tipo de frialdad que había empezado a ver en los de mi madre. Cuando me miraba, sentía que me estaban midiendo, evaluando, como si estuviera calculando mi valor hasta el último centavo. Hacía demasiadas preguntas sobre la escuela, sobre mis planes, sobre el patrimonio de mi abuela. Las formulaba casualmente, como una charla trivial, pero me di cuenta. También tenía una hija de un matrimonio anterior. Bethany tenía mi edad, rubia como su padre, y se mudó a nuestra casa como si fuera la dueña del lugar. Desde el primer día, dejó claro que me consideraba una competencia, aunque no estaba segura de para qué. Atención, espacio, el baño por la mañana. Resultó que estaba compitiendo por algo mucho más grande. La noche en que todo cambió fue la noche antes de mi 19º cumpleaños. Se suponía que debía reunirme con mi padre a la mañana siguiente para firmar los documentos finales del fideicomiso. El dinero se convertiría oficialmente en mío. Podría pagar la universidad, viajar, tal vez comprar una casita cerca de mi padre. Tenía tantos planes. Esa noche, fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Una pequeña reunión, nada loco. Llamé para que me recogieran alrededor de las 11 y Víctor se ofreció a buscarme. Mi madre supuestamente estaba dormida y él estaba siendo servicial. Debería haber llamado un Uber. Debería haber caminado. Debería haber hecho cualquier cosa menos subir a ese coche. Recuerdo que el viaje comenzó normalmente. Víctor preguntando sobre la fiesta, sobre mis amigos, sobre mis planes para mi cumpleaños. Luego me dio una botella de agua. Dijo que parecía sedienta. Lo último que recuerdo es que el agua tenía un sabor ligeramente extraño, metálico, raro. Me desperté en la oscuridad. Al principio, pensé que estaba soñando. El tipo de pesadilla en la que no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes entender nada. Pero el frío suelo de hormigón era real. La única bombilla tenue que colgaba del techo era real. La pesada puerta sin manija por dentro era muy real. Estaba en un sótano. Un sótano que había sido convertido en un pequeño espacio habitable, como si alguien hubiera planeado esto. Había un catre, un inodoro detrás de una cortina, un pequeño estante con libros. Parecía casi considerado, casi humano, lo que de alguna manera lo hacía peor. Durante 3 días, no vino nadie. Grité hasta que mi voz se rindió. Golpeé la puerta hasta que mis manos sangraron. Busqué en cada centímetro de esa habitación una salida y no encontré nada. Al 4.º día, Víctor entró.
Me miró de la misma manera que siempre lo había hecho. Esa mirada evaluadora y calculadora, y me explicó todo con tanta calma, tan racionalmente, como si estuviera discutiendo una propuesta de negocios durante un café. Me dijo que iba a haber un cambio de planes con respecto a mi fondo fiduciario. Dijo que iba a firmar unos documentos que le daban poder notarial a mi madre. Dijo que si cooperaba, viviría cómodamente. Buena comida, libros para leer, sin daños. Le pregunté dónde estaba mi madre. Le pregunté si ella sabía lo que él había hecho. Se rió. De verdad se rió. Y dijo algo que todavía resuena en mis pesadillas. Dijo: Trinity, ¿de quién crees que es el coche que está aparcado afuera ahora mismo? No le creí. No podía creerle. Las madres no les hacen esto a sus hijas. No las madres de verdad. Ni siquiera las malas madres. Pero en el fondo, en un lugar que no quería mirar, ya sabía que era verdad. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Me negué a firmar nada. Víctor me visitaba, siempre tranquilo, siempre paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Traía periódicos, me mostraba titulares sobre mí. Al principio, eran esperanzadores. Adolescente desaparecida, la familia pide información. Continúa la búsqueda de la chica de Riewood. El rostro de mi padre, demacrado y desesperado en una conferencia de prensa. Luego, a los 6 meses, los titulares cambiaron. Heredera desaparecida presuntamente muerta. La madre celebra un servicio conmemorativo. Había una foto. Mi madre de negro, secándose los ojos con un pañuelo. Bethany a su lado, apropiadamente sombría. Una multitud de personas que apenas conocía se reunió para llorar a una chica que no estaba muerta. Víctor explicó la situación legal como si estuviera orgulloso de ello. Sin mí para reclamar el fideicomiso y conmigo declarada legalmente muerta, el dinero iría a mi pariente más cercano, mi madre. Era limpio, simple, elegante. Habían planeado esto desde el principio. El matrimonio, el momento, todo. Yo nunca fui su familia. Fui su día de pago. Después del primer año, Víctor me trasladó. El sótano era demasiado arriesgado, demasiado cerca de la ciudad. Tenía una propiedad en el norte del estado, una granja en 50 acres de nada. Sin vecinos, sin coches que pasaran, sin posibilidad de que nadie me oyera gritar. La nueva habitación era un poco más grande. La misma configuración, sin embargo. Catre, inodoro, libros, una pequeña ventana cerca del techo que me mostraba el cielo, pero nada más. Podía distinguir las estaciones por la luz, ver pasar los años en tonos de gris y azul. Víctor visitaba una vez a la semana, a veces menos. Traía suministros, periódicos, actualizaciones del mundo exterior. Parecía disfrutar mostrándome en qué se estaba gastando mi dinero, una nueva mansión para mi madre, vacaciones de lujo en Europa, ropa de diseñador, coches caros, membresías en clubes de campo. Mis $4.20 millones gastados en todo lo que nunca había querido. Bethany se mudó a la casa de mi abuela, la casa de mi abuela, la casa donde había aprendido sobre negocios y vida y amor, la casa donde Eleanor me había dicho que aprendiera la diferencia entre las personas que me amaban y las que querían algo de mí. Bethany la redecoró, pintó sobre las paredes que guardaban los recuerdos de mi abuela, tiró los muebles que habían estado en la familia durante generaciones. Publicaba fotos en las redes sociales, que a Víctor le encantaba mostrarme. Mira cómo vive tu vida, decía. ¿No te dan ganas de cooperar? Me daban ganas de sobrevivir. Eso es lo que me daban. En el tercer año, vi algo en los periódicos que casi me rompe. El anuncio de compromiso de Bethany. Se iba a casar con Derek Chen. Derek Chen, mi novio del instituto. El chico que me había tomado de la mano en el baile de graduación, que había hablado de nuestro futuro juntos, que me había besado de despedida la semana antes de desaparecer. Había seguido adelante. Por supuesto que sí. Después de todo, yo estaba muerta. Pero ver su cara junto a la de Bethany, verlo sonreírse en las fotos de compromiso, algo dentro de mí se resquebrajó. Toda la esperanza a la que me había aferrado.
Todas las fantasías sobre el rescate y el reencuentro se desmoronaron como papel viejo. Víctor se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Me dijo que mi padre había dejado de buscar después del segundo año. Dijo que todos me habían olvidado. Dijo que el mundo seguía adelante y que yo no era más que una historia de fantasmas ahora, un cuento con moraleja que los padres contaban a sus hijos sobre aceptar viajes de extraños. Quería creer que estaba mintiendo. Tenía que creer que estaba mintiendo porque si no lo estaba, si todos realmente me habían olvidado, entonces, ¿para qué estaba sobreviviendo? Me aferré a las palabras de mi abuela como una balsa salvavidas. Las mujeres Potter no se rompen. Nos doblamos y luego nos recuperamos. Me doblé. Dios, me doblé tanto que pensé que me haría añicos, pero no me rompí. Pasaron los años. Aprendí a sobrevivir en esa habitación. Hacía ejercicio para mantener mi cuerpo fuerte. Leí cada libro que Víctor trajo, manteniendo mi mente aguda. Observé. Escuché. Esperé. Víctor tenía una asistente que a veces entregaba suministros. Una mujer tranquila llamada Rosa, de unos 40 años, con ojos tristes y movimientos cuidadosos. Nunca me hablaba, apenas me miraba. Pero noté cosas sobre ella, moratones en sus muñecas, un respingo cuando Víctor alzaba la voz, la forma en que se movía a su alrededor como alguien que navega por un campo de minas. Víctor también la controlaba. No sabía cómo, no conocía los detalles, pero reconocí a una compañera de prisión cuando la vi. En el 7º año, algo cambió. Víctor se descuidó. Llevaba tanto tiempo haciendo esto, tan confiado en su control, que dejó de revisar las esquinas, dejó de cubrir sus huellas. Dejó correo visible con la dirección de la propiedad. Hablaba por teléfono donde yo podía oír. Olvidó cerrar la puerta una vez, solo por un segundo, antes de darse cuenta. Catalogué todo, cada detalle, cada patrón, cada debilidad. No sabía cómo lo usaría, pero sabía que lo necesitaría. En el 8º año, encontré el teléfono. Estaba limpiando mi habitación, algo que hacía obsesivamente solo para tener una tarea, cuando noté un ladrillo suelto cerca del suelo. Detrás de él había un pequeño espacio hueco. Y en ese espacio había un teléfono, un Nokia antiguo, del tipo que era indestructible y mantenía la carga para siempre. Le quedaba un 12% de batería y no tenía tarjeta SIM, pero podía conectarse a una red inalámbrica. Casi lloro. Casi grito. En cambio, lo volví a meter en la pared y fingí que no había pasado nada. Durante semanas, racioné esa batería como si fuera oro. Encendía el teléfono por minutos, buscando señales de redes inalámbricas, sin encontrar nada. La granja estaba demasiado remota. Pero entonces recordé la lámpara. La vieja lámpara de mi habitación tenía un puerto USB, algo en lo que nunca había pensado porque no tenía nada que cargar. Desmonté la lámpara con cuidado, metódicamente, escondiendo las piezas cada vez que Víctor visitaba. Improvisé un sistema de carga usando alambre de la encuadernación de un libro y pura desesperación. Funcionó. Realmente funcionó. Ahora tenía quizás 20 minutos de energía. Suficiente para una llamada, tal vez 2. Necesitaba información antes de llamar a nadie. Necesitaba saber a qué me enfrentaba. Así que empecé a observar a Víctor con más atención, a hacerle preguntas a Rosa que ella no respondía, a armar un rompecabezas que me había mantenido cautiva durante 8 años. Entonces, Rosa me sorprendió. Le pasé una nota un día, escondida en el baño donde Víctor no podía ver. Sé que también te hace daño. Ayúdame y ambas seremos libres. No respondió durante semanas. Nada. Pensé que había cometido un terrible error. Pensé que se lo diría a Víctor. Pensé que acababa de sellar mi propio destino. Pero una mañana, cuando trajo mi desayuno, había un trozo de papel escondido debajo del plato. Su letra era temblorosa, asustada, pero clara. Tu padre nunca dejó de buscar. Sigue en Riewood. Aquí tienes su número. Mi padre. Mi papá. Nunca se detuvo. Víctor había mentido. Todos habían mentido. Pero Marcus Potter, ese hombre terco y maravilloso que era mi padre bombero,
nunca se había rendido conmigo. Rosa me dio más información en las semanas siguientes, poco a poco. Me dijo que Víctor se iría todo un fin de semana pronto. Había un gran evento, una fiesta por el 50º cumpleaños de Diane. Toda la familia estaría allí celebrando. 50. Mi madre cumplía 50 años y se estaba dando una fiesta con mi dinero mientras yo me pudría en una habitación a 90 millas de distancia. Pero aquí está la cosa de estar enojada durante 9 años. Clarifica las cosas. Quema todo lo que no importa hasta que te quedas con un propósito puro y frío. No quería venganza. Quería justicia. Y finalmente iba a conseguirla. Rosa me dijo una cosa más. Algo que dolió casi más que el propio secuestro. Cada año, en mi cumpleaños, mi madre visitaba la granja. Venía a verme, a comprobar que seguía contenida, controlada, incapaz de arruinar su vida perfecta y robada. Recordé esas visitas, la puerta abriéndose una vez al año, pasos que no reconocía, el aroma de un perfume caro entrando en mi habitación. Siempre había pensado que era alguien que Víctor contrataba. Nunca me permití imaginar que era ella, pero lo era. Cada cumpleaños durante 9 años, mi madre vino a mi prisión y se aseguró de que la puerta siguiera cerrada. Rosa la escuchó una vez. Escuchó a Diane decirle a Víctor que yo era demasiado parecida a mi padre, que esto era más limpio que un divorcio, que algunos errores es mejor enterrarlos. Yo era su error. Su error enterrado. El viernes por la noche del fin de semana del cumpleaños, Víctor se fue. Rosa abrió mi puerta a las 3 de la mañana y me dijo que tenía hasta el domingo por la noche antes de que tuviera que reportarme como desaparecida. La miré, a esta mujer que había sido lo suficientemente valiente como para ayudarme cuando no tenía nada que ganar y todo que perder. Le pedí que viniera conmigo. Negó con la cabeza. Dijo que me retrasaría, que tenía su propio plan, que me daría una ventaja, pero que no podía arriesgar más que eso. La abracé, a esta extraña que me había salvado la vida. Y luego corrí. ¿Alguna vez has experimentado la libertad después de años sin ella? No me refiero a salir del trabajo el fin de semana o terminar un proyecto largo. Me refiero a la libertad real después de un cautiverio real. La primera bocanada de aire exterior se sintió como ahogarse a la inversa. Las estrellas sobre mí eran tan brillantes que me dolían los ojos. Había olvidado que las estrellas podían verse así. Corrí por bosques que nunca había visto, siguiendo la luna, dirigiéndome hacia los sonidos del tráfico distante. Al amanecer, llegué a una autopista. Parecía un fantasma, probablemente delgada, pálida, con ojos desorbitados, vistiendo ropa que había sido lavada 1000 veces. Debí de ser aterradora. Un camionero se detuvo de todos modos, me preguntó si estaba bien. Le dije que había escapado de una mala relación, lo cual no era exactamente una mentira. Me llevó al pueblo más cercano, me compró un café en un restaurante y no hizo preguntas que no estaba preparada para responder. En el baño de ese restaurante, encendí el Nokia y me conecté a su red inalámbrica. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números, pero marqué el teléfono de mi padre, el número que Rosa me había dado, y esperé. 3 timbres, luego su voz, más vieja, cansada, pero inconfundiblemente él. No pude hablar al principio. 9 años de silencio habían hecho que las palabras se sintieran imposibles. Pero luego le oí decir, hola de nuevo, confundido, a punto de colgar. Y lo dije. Dije, papá, soy Trinity. Estoy viva. El sonido que hizo no fueron palabras. Fueron 9 años de dolor liberándose de una vez. Fue cada oración que había susurrado, cada pista que había seguido, cada noche que había mirado mi foto, preguntándose si alguna vez sabría la verdad. Todo ello, comprimido en un sollozo roto. Condujo 5 horas para recogerme. Vi su coche entrar en el aparcamiento del restaurante, lo vi salir, con aspecto más viejo y canoso, pero exactamente como mi padre. Nos quedamos en ese aparcamiento y nos abrazamos durante 20 minutos. Ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitábamos. En el coche, le conté todo. Víctor, el sótano, la granja, los años de cautiverio. Le hablé de la implicación de mi madre, vi cómo su rostro pasaba por el shock, la rabia y el desamor.
Él había sospechado de ella. Siempre había sospechado de ella, pero sospechar y saber son cosas diferentes. Me dijo que había pasado 9 años reuniendo pruebas. Contratando investigadores privados, presentando denuncias, presionando a los detectives de la policía que querían cerrar el caso. Todos le dijeron que estaba muerta. Todos le dijeron que siguiera adelante. Diane había testificado en mi audiencia de muerte que yo tenía problemas de salud mental, que probablemente me había escapado y había sufrido alguna tragedia. Había llorado de forma tan convincente que hasta los escépticos la creyeron. Pero Marcus Potter no creyó. Marcus Potter nunca dejó de buscar. Tenía documentos en casa. Registros financieros que mostraban que Diane accedió a mi fideicomiso una semana después de que se declarara mi muerte. Documentos comerciales que probaban que la empresa de Víctor fue financiada por Diane incluso antes de que se casaran públicamente, lo que sugería que toda la relación fue planeada. Testimonios de testigos que habían visto a Víctor actuar de forma sospechosa en los meses previos a mi desaparición. Había construido un caso durante 9 años. Simplemente no me tenía a mí para probar nada de ello. Ahora me tenía. Y oye, si pudieras pulsar ese botón de suscripción, dejar un me gusta, tal vez un comentario sobre lo que crees que debería pasar a continuación, me alegrarías el día. Esta historia es para ti, y estoy muy agradecida de que estés aquí. Papá tenía un amigo, Howard Patterson, agente retirado de la Oficina Federal de Investigación. Había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 30 años, y el caso de Trinity siempre le había molestado. Las pruebas de un acto criminal estaban ahí, pero la presión política de los contactos de Diane lo había mantenido clasificado como una probable fuga. Howard tenía 72 años y seguía siendo tan agudo como un cuchillo. Cuando papá lo llamó a las 6 de la mañana diciendo, Trinity está viva, Howard no hizo preguntas. Simplemente dijo, tráemela. Condujimos hasta la casa de Howard, un lugar modesto lleno de archivos y tablones de casos y la evidencia de una vida dedicada a perseguir la justicia. Escuchó mi historia, hizo preguntas precisas, tomó notas en un diario de cuero. Luego hizo llamadas. Esto era federal ahora, explicó. Secuestro a través de fronteras estatales, detención ilegal, fraude. La Oficina Federal de Investigación querría moverse rápido antes de que Víctor y Diane se dieran cuenta de que había escapado. Pero yo tenía una idea diferente. Howard quería hacer esto en silencio. Arrestarlos en sus casas, evitar la publicidad, construir un caso hermético. Era el enfoque inteligente, el enfoque profesional. También era el equivocado. Quería que Diane supiera que era yo. Quería mirarla a los ojos y mostrarle que el error que había intentado enterrar había vuelto a la superficie. Quería que todo el mundo viera lo que había hecho. Howard me advirtió que podría salir mal, que las emociones son una mala estrategia, que las fantasías de venganza rara vez sobreviven al contacto con la realidad. Le dije que esto no era venganza. Esto era justicia, y la justicia merece ser vista. Aceptó dejarme tener una confrontación, un momento antes de los arrestos. Después de eso, me haría a un lado y dejaría que la ley hiciera su trabajo. Hicimos un plan. Sábado por la noche, la fiesta del 50º cumpleaños de Diane. El club de campo estaba iluminado como un palacio. Balas aparcando coches de lujo, invitados con vestidos de diseñador, champán fluyendo como agua. 200 personas habían venido a celebrar el medio siglo de existencia de mi madre. 200 personas comiendo canapés comprados con mi herencia, brindando por una mujer que había encarcelado a su propia hija. Observé desde un coche aparcado al otro lado de la calle. Mi padre se sentó a mi lado, tenso y en silencio. Podíamos ver la fiesta a través de los ventanales del suelo al techo. Diane deslizándose por la sala como una reina, aceptando cumplidos, riendo de los chistes. Llevaba diamantes alrededor del cuello, diamantes que deberían haber sido míos, diamantes que mi abuela probablemente habría querido que tuviera el día de mi boda. Y allí estaba Bethany, mi hermanastra, mi reemplazo, girando para mostrar su anillo de compromiso a cualquiera que quisiera mirar. Derek estaba a su lado, guapo y vacío, aplaudiendo junto con la multitud cuando Diane hizo un brindis. Hace 9 años, esa podría haber sido mi vida. Esos podrían haber sido mis amigos, mi celebración, mi futuro.
En cambio, había pasado casi una década contando las baldosas del techo y racionando la esperanza como cupones de alimentos. Pero esta noche no se trataba de lo que había perdido. Esta noche se trataba de lo que iba a recuperar. Mientras todos celebraban en el club de campo, papá y yo condujimos a la mansión de Diane. El sistema de seguridad era caro pero predecible. Papá lo había estudiado durante años, esperando exactamente este momento. Teníamos quizás 2 horas antes de que terminara la fiesta. 2 horas para encontrar las pruebas que enterrarían a mi madre para siempre. Entré por la puerta principal de una casa que nunca antes había visto. Mi madre la había comprado hacía 3 años, según los registros públicos. 6 dormitorios, 4 baños, una piscina, una bodega, todo pagado con dinero que se suponía que era mío. La parte más extraña eran las fotos, o más bien la ausencia de ellas. Cada pared, cada estante, cada superficie estaba cubierta de fotos de Diane. Diane en galas. Diane de vacaciones. Diane con celebridades y políticos y cualquiera que la hiciera parecer importante. Pero no había ni una sola foto mía. ¿Ni una? Era como si nunca hubiera existido. Sé que debería haberme sentido triste por eso. Pero, sinceramente, me sentí aliviada. No había fingido llorarme en privado. No había guardado un santuario secreto de culpa. Simplemente me había borrado completa y eficientemente, como eliminar un correo electrónico antiguo. Al menos ahora sabía exactamente quién era ella. Papá se quedó cerca de la puerta principal, vigilando por si aparecían faros. Fui a buscar lo que habíamos venido a buscar. La oficina de mi madre estaba arriba. Una hermosa habitación con un escritorio de caoba y estanterías del suelo al techo. Muy impresionante, muy caro, muy Diane. Y justo detrás de su escritorio, exactamente donde sabía que estaría, colgaba un retrato de sí misma. Algunas personas esconden sus cajas fuertes detrás de fotos familiares u obras de arte que aman. Mi madre escondió la suya detrás de una pintura de su propia cara. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre Diane Potter Hall, nada lo hará. La combinación de la caja fuerte era su cumpleaños. Por supuesto que lo era. Nunca había sido creativa con las contraseñas. Siempre elegía fechas que la celebraban a ella misma. Marqué los números y escuché ese hermoso clic. Dentro, encontré todo. Documentos que mostraban la transferencia del fideicomiso firmados con firmas falsificadas. Registros de comunicación entre Diane y Víctor que se remontaban a antes de su matrimonio, planeándolo todo. Estados financieros que rastreaban exactamente cómo se habían gastado mis $4.20 millones durante 9 años. Y en el fondo de la pila, una unidad USB etiquetada como seguro VH. Conecté la unidad al propio ordenador de Diane. Había archivos de audio, docenas de ellos. Víctor había grabado sus conversaciones con mi madre, probablemente como palanca en caso de que ella alguna vez intentara dejarlo fuera. Hombre listo. Malvado, pero listo. Reproduje una de las grabaciones. La voz de mi madre llenó la habitación, clara, fría e inconfundible. Solo manténla contenida hasta que el fideicomiso se consolide completamente a mi nombre. Luego no me importa lo que le pase. Había imaginado escuchar algo así durante años. Me había preguntado si me rompería, si la confirmación final de la traición de mi madre destrozaría lo que quedaba de mi corazón. Pero sentada allí, en su oficina, escuchándola discutir mi encarcelamiento como un gasto de negocios, no sentí nada más que calma. Me había mostrado quién era. Ahora tenía pruebas. Copié todo en mi teléfono, luego volví a colocar los originales. Necesitábamos que la cadena de custodia fuera perfecta. Howard había sido muy claro al respecto. Cualquier cosa que nos lleváramos podría ser impugnada en el tribunal, pero cualquier cosa que la Oficina Federal de Investigación encontrara con una orden era intocable. Estaba a punto de irme cuando noté una carpeta que me había perdido. Estaba metida detrás de algunos documentos fiscales. De aspecto ordinario, fácil de pasar por alto, pero la etiqueta me llamó la atención. Correspondencia de C. Derek Shen, mi amor del instituto que había terminado con mi hermanastra. Abrí la carpeta y sentí que mi corazón se rompía una vez más.
Había cartas entre Derek y Bethany, impresas y guardadas. Cartas de amor, claro, pero también algo más. Planes, discusiones. Bethany le había dicho a Derek la verdad sobre mí hacía 3 años. Le había confesado que estaba viva, encarcelada, que no volvería. Y Derek había respondido no con horror, no con un plan para rescatarme, sino con alivio. Gracias a Dios, había escrito. Estaba preocupado de que esto saliera a la luz algún día. Pero si está contenida, estamos a salvo. Podemos tener la vida que merecemos. La vida que merecían, construida sobre mi tumba, construida sobre el dinero de mi abuela, construida sobre la suposición de que me pudriría en una granja para siempre. Derek no me había amado. Quizás nunca lo hizo. Amaba la idea de la fortuna Potter. Y cuando Bethany le ofreció un camino más limpio hacia ella, cambió de bando sin dudarlo. Tomé fotos de las cartas, no como prueba, sino como motivación. Unos faros barrieron las ventanas delanteras. La voz de papá llegó urgente desde abajo. Alguien vuelve a casa temprano. Metí todo de nuevo en la caja fuerte, cerré el retrato y me moví hacia el pasillo. Pasos en el porche delantero. Una llave en la cerradura. Me agaché en el armario de un dormitorio de invitados y contuve la respiración. Era Bethany. Podía oírla tropezar, borracha, hablando demasiado alto por teléfono. Estaba discutiendo con Derek sobre algo trivial, los colores de la boda o las fuentes de las invitaciones. Su voz era estridente y arrastrada, tan diferente de la imagen pulida que proyectaba en público. Pasó de largo por la habitación de invitados. No revisó la oficina. No notó nada malo. Simplemente se quejó hasta llegar al dormitorio principal y cerró la puerta de un portazo. Esperé 10 minutos, luego bajé sigilosamente. Papá estaba pálido pero firme. Salimos por la puerta trasera y nos alejamos sin que nadie nos viera. Esa noche, le dimos todo a Howard. Los documentos, las grabaciones, el rastro financiero. Escuchó los archivos de audio con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de asco y satisfacción. Esto es suficiente, dijo. Más que suficiente. Pero Trinity, la Oficina Federal de Investigación quiere moverse en silencio. Arrestos estratégicos, comunicado de prensa controlado. ¿Estás segura de que quieres hacerlo a tu manera? Estaba segura. Porque mi madre había pasado 9 años creyendo que había ganado. Había dado fiestas y comprado mansiones y me había borrado de la existencia, segura de que su crimen perfecto nunca sería descubierto. Merecía descubrir la verdad de la misma manera que yo había descubierto la mía. Súbita, pública y devastadora. El domingo por la mañana, Víctor ya habría descubierto que me había ido. Podía imaginar su pánico, las llamadas frenéticas a mi madre, la comprensión de que su prisión cuidadosamente construida finalmente había fallado. Asumirían que iría a la policía. Empezarían a preparar mentiras, coartadas, historias de tapadera. Llamarían a sus abogados caros y a sus amigos influyentes. Intentarían pintarme como inestable, traumatizada, poco fiable. Pero no iba a ir a la policía. Todavía no. Le envié a mi madre un mensaje de texto desde un número que no reconocería. Solo 2 palabras. Hola, mamá. Ninguna respuesta durante 1 hora. Luego, finalmente, ¿quién es? Respondí, estoy viva. ¿Me extrañaste? Esta vez, la respuesta llegó rápido. Esto no es gracioso. Voy a llamar a la policía. Sonreí ante eso. ¿La policía? La misma policía que había manipulado durante 9 años. La misma policía que había cerrado mi caso porque Diane Potter Hall tenía amigos poderosos. Envié un mensaje más. Revisa tu caja fuerte, madre. La que está detrás de tu retrato. 20 minutos de silencio. Podía imaginarla corriendo a casa desde donde estuviera, revolviendo su oficina, mirando las pruebas de sus propios crímenes, preguntándose qué había visto, qué había tomado, preguntándose cuánto sabía. Su llamada entró. No respondí. Envió un mensaje de texto en su lugar, ¿qué quieres? Y aquí es donde podría haber sido cruel.
Podría haber exigido dinero o una disculpa o alguna confrontación dramática. Pero me di cuenta de que no quería nada de eso. Solo quería entender. Le respondí, quiero saber por qué. ¿Por qué me hiciste esto? Su respuesta tardó 5 minutos. Cuando llegó, fue más larga que cualquier cosa que me hubiera escrito en toda mi vida. Siempre fuiste un error, un recordatorio de tu padre, de una vida que quería olvidar. Eleanor siempre te quiso más a ti que a mí. Te dio todo y a mí no me dejó nada. Ese dinero se suponía que era mío. ¿Me lo gané? Aguantando sus sermones y su juicio durante años. Tú no te ganaste nada. Solo existías. Así que, sí, corregí las cosas. Me aseguré de que el dinero fuera a donde pertenecía. Deberías haberte quedado desaparecida, Trinity. Solo eres un error de mi pasado que quiero olvidar. Leí esas palabras 3 veces. Cada vez dolían un poco menos. Porque ya no me estaba confesando a mí. Le estaba confesando a la gente de la Oficina Federal de Investigación que estaba de pie justo detrás de mí, grabándolo todo. Le escribí mi último mensaje. Considéralo tu último deseo. Luego hice una llamada por mi cuenta. No a Howard, no a la Oficina Federal de Investigación. A la estación de noticias local. En 1 hora, la historia estaba en todas partes. Heredera desaparecida encontrada viva después de 9 años. Madre acusada de orquestar secuestro. Las grabaciones estaban en línea. Los documentos eran públicos. La confesión por texto de Diane fue capturada y compartida 1 millón de veces. Cada canal de noticias, cada plataforma de redes sociales, cada podcast y blog y foro hablaba de Trinity Potter y su monstruo de madre. El teléfono de Diane debió de estar explotando. Sus amigos, sus colegas, sus conocidos del club de campo. Todos ellos viendo la verdad. Todos ellos dándose cuenta de que habían sido encantados por una mujer que había encarcelado a su propia hija por dinero. La Oficina Federal de Investigación llegó a la mansión de Diane en un convoy de camionetas negras. Siguieron coches de policía, con las luces parpadeando, helicópteros de noticias sobrevolando como buitres. Fue el arresto más público en la historia de Riewood. Exactamente lo que había querido. Víctor intentó huir. Por supuesto que lo hizo. Había pasado 9 años como el carcelero, cómodo en su poder, confiado en su control. Pero cuando los agentes de la Oficina Federal de Investigación aparecieron en la puerta trasera, toda esa confianza se desvaneció. Corrió hacia el bosque como un animal asustado. Llegó a unos 50 pies antes de que 2 agentes lo derribaran en la tierra. Observé desde el otro lado de la calle. Mi padre estaba a mi lado, su mano en mi hombro. Ninguno de los dos habló. Solo vimos cómo el imperio de mentiras se derrumbaba en tiempo real. Dentro de la mansión, alguien había iniciado un incendio. Más tarde supimos que fue Víctor en su pánico, tratando de destruir pruebas antes de huir. Había derribado una vela o arrojado papeles a la chimenea. Algo desesperado y estúpido. Las cortinas se prendieron, luego los cortinajes, luego la oficina donde lo había encontrado todo. Los bomberos llegaron en minutos. Y aquí está la parte que todavía me hace sonreír. El primer camión en la escena era de la antigua estación de mi padre, los hombres que me habían buscado durante 9 años, que habían pegado carteles y organizado voluntarios y nunca dejaron de creer que estaba viva. Fueron ellos quienes salvaron la mansión de mi madre de quemarse hasta los cimientos. Podrían haberla dejado arder. Nadie los habría culpado. Pero no eran así. Mi padre no los crió para ser así. Bethany fue arrestada tratando de salir por el garaje. Gritó todo el camino hasta el coche patrulla, gritando que no era justo, que Trinity siempre lo había tenido todo, que ella también merecía su parte. El engaño era completo. Incluso ahora, no podía verse a sí misma como la villana. Derek fue llevado para ser interrogado. No fue arrestado de inmediato, pero su participación era clara. Lo había sabido durante 3 años y no había dicho nada. Había construido un futuro sobre mi cautiverio y lo llamó amor. Una reportera se me acercó mientras el caos se desarrollaba. Hizo la pregunta que todos estaban pensando. Trinity, ¿cómo te sientes?
Lo pensé por un momento. 9 años de oscuridad. 9 años de silencio. 9 años de preguntarme si alguien recordaba que existía. Siento que finalmente desperté de una pesadilla, le dije. Y ahora todos los demás tienen que enfrentar la realidad. Las secuelas llegaron rápido. Víctor y Diane fueron acusados formalmente en 48 horas. Secuestro federal, detención ilegal, fraude, conspiración. Las pruebas eran abrumadoras. La indignación pública, ensordecedora. Ningún abogado en el país quería tomar su caso. Incluso los caros tienen límites. Rosa se presentó como testigo. Testificó sobre todo lo que había visto y oído durante 9 años. El sótano, la granja, las visitas anuales de Diane para verificar a su hija encarcelada. Su testimonio fue devastador, detallado, imposible de refutar. A cambio de su cooperación, la Oficina Federal de Investigación le proporcionó a Rosa protección y un camino hacia el estatus legal. Había sido indocumentada, que era como Víctor la controlaba. La había amenazado con la deportación, la separación de su familia, la destrucción de todo lo que había construido en este país. Durante años, había vivido bajo esa amenaza, demasiado asustada para ayudarme, demasiado amable para ignorarme por completo. La visité después de su testimonio. Nos sentamos en una pequeña cafetería, 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo monstruo. Gracias, le dije. Me devolviste la vida. Ella negó con la cabeza. Tú me diste mi coraje, dijo. Te observé durante años, negándote a romperte, negándote a firmar esos papeles. Pensé que si tú podías mantenerte fuerte, quizás yo también podría. Lloramos juntas. Reímos juntas. Comimos pastel y hablamos del futuro en lugar del pasado. El dinero me fue devuelto eventualmente, no todo. Diane había gastado casi 2 millones en su estilo de vida, y eso se había ido para siempre, absorbido en mansiones, vacaciones y diamantes que ya se habían vendido para pagar honorarios legales. Pero quedaban 2.2 millones en cuentas. Y los abogados del patrimonio tenían otra sorpresa. Mi abuela, Eleanor, la mujer brillante que era, había creado un fideicomiso secundario, un plan de respaldo. Había sospechado que algo podría pasar. Incluso entonces, había visto a Diane por lo que era y se había preparado en consecuencia. El fideicomiso secundario era más pequeño, pero protegido, intocable por nadie excepto por mí. Total restaurado a Trinity Potter, $3.80 millones. Realmente no se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero, pero había algo profundamente satisfactorio en saber que el último regalo de mi abuela había sobrevivido a la codicia de mi madre. Eleanor me había protegido incluso desde la tumba. La vindicación de mi padre llegó más lenta pero más dulce. Durante 9 años, la gente lo había llamado obsesionado, loco, un padre afligido que no podía aceptar la realidad. Sus propios amigos habían organizado intervenciones, le habían rogado que siguiera adelante, le habían dicho que se estaba destruyendo a sí mismo persiguiendo un fantasma. Ahora, esas mismas personas hacían fila para disculparse. El jefe de bomberos que le había dicho que dejara de buscar, que había dicho Trinity se ha ido y tienes que aceptarlo, apareció en la puerta de papá con una botella de whisky y lágrimas en los ojos. El detective que había cerrado mi caso envió una carta escrita a mano. Incluso los amigos de Diane, los que habían creído sus lágrimas y asistido a mi funeral, se comunicaron con disculpas torpes y ofertas de ayuda. Papá aceptó todo con gracia. Había pasado 9 años siendo llamado loco, y había tenido razón todo el tiempo. Podía permitirse ser magnánimo ahora. El parque de bomberos le organizó una fiesta de jubilación, una de verdad esta vez. Le dieron una placa que decía, nunca dejó de creer, nunca dejó de luchar. La colgó en su sala de estar junto a una foto mía de bebé. La misma foto que había llevado en su cartera durante 9 años. La caída de Derek fue más silenciosa pero igualmente completa. Una vez que su participación se hizo pública, todos lo abandonaron. Su familia, mortificada por la asociación, dejó de atender sus llamadas. Su empleador, una firma financiera que no podía permitirse el escándalo, lo despidió el mismo día. Incluso Bethany, enfrentando sus propios cargos, lo culpó públicamente, afirmando que él la había presionado para que guardara silencio.
Se convirtió en un cuento con moraleja. El hombre que eligió el dinero sobre la moralidad. El hombre que podría haberme salvado pero eligió la comodidad en su lugar. No sentí pena por él. No sentí nada en absoluto. Había tomado su decisión años atrás. Ahora vivía con ella. Una reportera me preguntó sobre mis planes durante una de las muchas entrevistas que siguieron. Todavía me estaba adaptando a las cámaras, a las preguntas, a ser visible después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero esta pregunta me hizo sonreír. Bueno, dije, primero, voy a comer en todos los restaurantes que me perdí durante 9 años. Luego, voy a ponerme al día con las películas. Desaparecí antes de que el universo cinematográfico de Marvel realmente despegara, y tengo mucha tarea que hacer. Todavía estoy en Iron Man 2. La reportera se rió. América se rió. Por primera vez en 9 años, yo también me reí. Un mes después de que todo sucediera, visité a mi madre en la cárcel del condado. Se veía diferente sin su maquillaje, su peluquería, sus citas en el salón, su ropa de diseñador. Se veía vieja. No vieja digna, no vieja elegante, solo pequeña, cansada y ordinaria. El glamour había sido un disfraz. Y sin él, era solo una mujer en un mono naranja esperando que su vida terminara. Esperaba que me regodeara. Podía verlo en sus ojos, la ira defensiva, los discursos preparados sobre cómo lo había arruinado todo. Probablemente había ensayado este momento, practicado su crueldad, afilado sus palabras como armas. No le di la satisfacción. Solo quería verte una vez más, dije. Para decirte algo. Ella esperó, con la mandíbula apretada, lista para pelear. Te perdono. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier insulto. Parpadeó, confundida, luego enojada. ¿Perdonarme? No necesito tu perdón. Lo sé, dije. Pero necesitaba darlo. No por ti, por mí. Aferrarse a la ira es agotador, y he pasado 9 años agotada. Así que, lo estoy dejando ir. Te perdono por lo que hiciste, y me voy. Y nunca volveré a pensar en ti. Me levanté. Me llamó. Algo amargo y agudo, pero no lo oí. Ya estaba caminando hacia la puerta, hacia la luz del sol, hacia el resto de mi vida. Mi padre estaba esperando en el aparcamiento. Me preguntó a dónde quería ir. A casa, dije. A la casa de la abuela. Mi casa ahora. Vamos a casa. La sentencia llegó 3 meses después. Diane y Víctor recibieron 25 años cada uno. Sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo llamó uno de los casos más calculados y crueles de traición familiar que jamás había visto. Dijo que la única razón por la que no les daba cadena perpetua era porque la ley tenía límites, pero que esperaba que pasaran cada día restante de sus vidas entendiendo lo que habían destruido. Bethany recibió 5 años, reducidos por testificar contra su padre y su madrastra. Lloró en el tribunal, habló de cómo había sido manipulada, de cómo había tenido miedo. Quizás algo de eso era verdad. Quizás realmente le había tenido miedo a Víctor. Pero también había vivido en la casa de mi abuela durante años. Llevó mi herencia como una corona. Sonrió en fotos mientras yo contaba los días en la oscuridad. No sentí simpatía. No sentí rabia. Simplemente me sentí terminada con eso. Derek no fue acusado de nada técnicamente. No hay ley contra saber sobre un crimen y guardar silencio cuando no eres un denunciante obligatorio. Pero su testimonio, dado a regañadientes y lleno de excusas egoístas, era ahora de dominio público. Todos sabían quién era. Todos sabían lo que había elegido. Su LinkedIn dice que ahora trabaja para una pequeña empresa en otro estado. Espero que sea feliz. Espero que se despierte cada mañana sabiendo exactamente quién es. Después de la sentencia, papá me llevó a tomar un helado. Fuimos a la misma heladería que visitábamos cuando era niña. Antes del divorcio, antes de que todo saliera mal. El dueño nos reconoció, lloró un poco, nos dio sundaes gratis. Pedí la cosa más grande del menú. Un sundae de chocolate caliente, crema batida, todo.
Papá me miró comer con lágrimas en los ojos. Luego dijo, pide otro si quieres. ¿Lo hice? 9 años soñando con sundaes de chocolate caliente, y sabía incluso mejor de lo que recordaba. Inicié una fundación 6 meses después de mi rescate, la Fundación Potter, dedicada a casos de personas desaparecidas. Financiamos investigadores privados, presionamos a los departamentos de policía, apoyamos a las familias a las que se les ha dicho que pierdan la esperanza. En nuestro primer año, ayudamos a 12 familias. 12 personas que habían sido olvidadas, desestimadas, dadas por perdidas. No todas fueron encontradas con vida, pero todas fueron encontradas. Todas obtuvieron respuestas. Todas obtuvieron un cierre. Ahora hablo en eventos, algo que nunca imaginé hacer. Hablo de la esperanza, de la persistencia, de las personas que se negaron a dejarme desaparecer. Hablo de mi padre, que gastó los ahorros de su jubilación en investigadores y nunca dejó de creer. Hablo de Rosa, que arriesgó todo para pasarme un número de teléfono.